Sea bienvenido a este podcast donde hablaremos un poquito sobre la historia del cine, incluyendo temas sobre los directores, actores, celebridades y sus chismes que han formado parte del séptimo arte. Mi nombre es Luis Varela y estoy junto a Iván Sánchez, sus anfitriones del podcast Me Mirabas. Ahora sí, ahí va la intro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí andamos sobreviviendo. Bueno, retomando el tema del episodio pasado en cuanto al clima, seguimos con un clima muy estable. Ahorita ya ha estado Ha estado muy a gusto. En las noches ya se siente algo de frío, pero hoy amanecimos con una triste noticia. Pero esa la comentamos más tarde. Sí. Al finalizar el episodio. Simón. Bueno, el episodio pasado estabas aquí grabando desnudo. Ahora veo que tienes una playera que dice Viva el machismo. Es mi playera favorita. Ok. Sí, es. Está padre. Sí, está padre. Sí. Qué bueno que no hay cámara, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿le damos? Sí, perfecto. Okay, muy bien. La emblemática actriz Liv Ullmann y Roger Moore están parados en el podio presentando los nominados al Oscar a Mejor Actor del año 1973. Al anunciar el ganador, los Oscars anuncian que el ganador no está presente, así que alguien más aceptará el premio en su nombre. Sachin Littlefeather, mujer nativo americano, apache y presidente del Comité Nacional de Imagen Afirmativa de los Nativos Americanos, es la persona que sube en nombre del ganador, Marlon Brando. Al subir al podio, Sachin rechaza la estatuilla que Roger Moore le ofreció de mano a mano. Directo al micrófono, Sachin procede a decir que viene representando al actor y que tenía preparado un discurso de 4 páginas que el actor había pedido ser leído, pero se rehusaba a leerlo debido al tiempo. Sachin anuncia que lamentablemente Marlon Brando se rehúsa a aceptar el premio debido al maltrato hacia los nativos americanos por la industria cinematográfica. En ese momento la audiencia se divide, y así como se escuchan aplausos en apoyo, la transmisión también capta los abucheos en total desacuerdo. Sachin continúa mencionando sobre lo ocurrido en Wounded Knee y pide a la gente llenar sus corazones de amor y generosidad. Sachin se retira y se dice que el actor John Wayne estaba detrás de las cortinas siendo detenido ya que tenía intenciones de agredir a Sachin. Ese fue el suceso del cual el actor Marlon Brando nunca se pudo recuperar. Este fue el momento en el cual el actor consagró su reputación en Hollywood. Hoy hablaremos un poquito sobre, tal vez, los años más importantes de la carrera de Marlon Brando y cómo sobrevivió una industria en declive que buscaba disponer la culpa en otros antes que asumir sus propios errores. Hablaremos de Marlon Brando de 1971 a 1973. Pregunta aquí. Según yo, después resultó que siempre no era una nativa americana. Era alguien X. Vamos a hablar sobre eso, sí. Sí, algo así había leído o había visto. Supongo que por eso no se recuperó. Uh-huh. Sí, entonces el episodio de hoy va a estar un poquito denso. Yo creo que de los 3 episodios con este va a ser el que está un poquito más largo. Vienen unas cosas un poquito densas, así que nomás hay que tener un poquito de la mente abierta. ¿Algo relacionado con mantequilla? Sí, algo relacionado con mantequilla, pero sí. Ok, muy bien. Tal vez lo que sabes sobre Marlon Brando es que interpretó al legendario mafioso Vito Corleone en The Godfather, o El Padrino en español. Y al papá de Superman. Al papá de Superman. Y aquí en México probablemente lo has visto en playeras que venden en el tianguis, en las famosas playeritas negras que siempre tienen la imagen del Padrino, o en las cobijas, que incluso lo he llegado a ver. Sí. O en sus cuadros esos grandotes. Es más popular Scarface, pero sí, ajá, El Padrino es icónico completamente. Y si te gustó lo que hizo Francis Ford Coppola con El Padrino, entonces tal vez también viste a Marlon Brando como el villanesco Coronel Kurtz en Apocalypse Now. Incluso cabe la remota posibilidad de que estés enterado sobre cómo Brandon impactó y redefinió la actuación en pantalla y el concepto de la celebridad, que eventualmente sembró un estándar para la generación hollywoodense de actores como Al Pacino, Robert De Niro y Dustin Hoffman. Y bueno, actores de método, ¿no? Más que nada como de celebridad, como y de
de un poquito más de realismo en cuanto a la actuación en pantalla. Ok. Y bueno, básicamente también propagando su ADN actoral masculino a actores de hoy en día como Ryan Gosling, Tom Hardy y demás. So, si te preguntas de dónde viene muchas influencias y a lo que voy es ya había un Ryan Gosling antes, ya había un Tom Hardy antes y era Marlon Brando. Y acá como que el tipo serio. Ajá, acá medio sexy y buen actor. Qué natural su actuación. Ahora, lo que puede que sepas, o tal vez no, es que antes del estreno del Padrino, al menos para Hollywood y la mayoría del ojo público, Marlon Brando no era más que pura noticia antigua. Virtualmente nada casteable, y a lo que me refiero a casteable es que no quedaba en ninguna película. Y nada financiable, es decir que caro. Muy caro y aparte nunca recaudaba, las películas nunca recaudaban el dinero del presupuesto. En otras palabras, para la gente que se dedica a pagar para hacer películas, era un veneno taquillero, o en inglés le llaman el box office poison. Y para la gente que iba a ver películas, Marlon simplemente no era cool. Más o menos en el lapso de 2 años, Brandon pasó de ser una persona no bienvenida en la industria del cine a actuar en 2 de las películas más exitosas del comienzo de los 70s. Recibiendo nominaciones al Oscar consecutivamente, reviviendo su reputación y usando su estrellato y atención para sus creencias y causas personales, manteniendo en el aire el dedo de en medio, o la Britney señal, hacia Hollywood. Que ahorita que mencionas, por ejemplo, a Ryan Gosling, nunca me habría imaginado a Marlon dispensen. Marlon Brando. A él como un Kent. Sí, no. Ni yo. Sí, habría sido interesante. Ahorita al final podemos hablar de Barbie, porque tengo entendido que la acabas de ver, ¿no? Sí. Podemos hablar un poquillo sobre Barbie al final del episodio. Muy bien. Marlon Brando saltó a la escena a finales de los años 40. Inmediatamente se notaba que era un tipo diferente de estrella. Brandon era un graduado del estudio de actuación de Stella Adler, donde estiraba sus músculos actorales en obras de teatro. Elia Kazan lo observó en una de las obras en las que Brando participaba. Uy, me estoy trabando mucho. Asombrado, Kazan lo invita a una audición para la producción de Broadway de A Streetcar Named Desire, o en español, Un tranvía llamado Deseo. Brandon obtuvo el papel e inmediatamente se convirtió en una sensación. Bastante de su interpretación y estilo reflejaba lo aprendido en el estudio de Stella Adler. Dicho estilo era emocionalmente crudo, su manera de hablar sin ninguna pizca de pulir, que eventualmente la gente llegó a creer que no estaba actuando para nada. Años después, una de sus más grandes admiradoras y críticas de cine, Pauline Kael, reportaría que la primera vez que lo vio en el escenario se sentía triste por ese pobre hombre que parecía estar teniendo algún tipo de convulsión, solo para que después se diera cuenta que el actor lo estaba haciendo al propósito. Entonces así de realistas a veces eran sus interpretaciones. Bastante natural, ¿no? Ajá. También es importante hablar de la imagen de Brando, la imagen en que se veía físicamente. A primera vista sucio y corriente, fuerte y suave, Brandon parecía un adulto que sujetaba algún tipo de dolor esencial de ser un niño. Al estrenarse como película A Streetcar Named Desire, donde Brandon proyectaba su musculosidad tras usar playeras a nada de estallar, Brandon se convertía en el primer símbolo sexual masculino de Hollywood que era codificado en la clase obrera. Entonces era como esta figura simbólica sexual. El pues, protagonista casi musculoso, mamado. También es importante mencionar que Brandon se convirtió en la primera celebridad en el sentido moderno de la palabra, en el hecho de que era una persona siendo acosado por medios hostiles y paparazzis, y no una estrella inventada por departamentos de publicidad. Que eso es algo que vemos hoy en día. Muchos de las estrellas ya son personas que ya se les dijo que iban a ser famosos porque así lo quieren. Sí, exactamente. Al ver las películas de Brandon, podemos concluir que su nombre es sinónimo de autenticidad y realismo. Sin embargo, fuera de la pantalla, Brandon constantemente se encargaba de evadir ser conocido. Evitaba que la gente o alguien supiera sobre el verdadero Marlon Brando. Uno de sus más grandes archivistas, Austin Wilkin, menciona que Brandon siempre fue de esa manera, incluso antes de ser famoso, mientras aún hacía obras de teatro. Antes de ser famoso en Broadway, todos sus bios en el folleto de la programación eran mentiras, y por eso era casi imposible rastrearlo, y debido a eso sus historias han cambiado al pasar de las décadas. En base a lo que sí sabemos sobre Marlon Brando es que nació en Nebraska en el año 1924.
Sabemos que su madre era una actriz que constantemente aseguraba haber descubierto al actor Henry Fonda. También era una alcohólica y que Brandon tenía una aún más difícil y traumática relación con su padre, el cual era abusivo y difícil de complacer. Cuando llegó a Hollywood, Brandon nunca firmó ningún contrato con ningún estudio y por eso nunca fue víctima de alguna marca artificial que alterara su persona como muchos de los actores en el momento eran sujetos a para mantener su estrellato. De hecho, podemos atribuir que una de las cualidades constantes de Brandon era rehusar a ser sostenido por alguien más. Incluso cuando Brandon estaba sujetado a una cierta categoría o cualidad, él hacía todo para probar lo contrario. Así que cuando alguien mencionó que bajo su constante actuación afiliada a un extremo realismo nunca llegaría a nada, Marlon tomó las obras de Shakespeare, tomando el papel principal de Julio César, y un año después, On the Waterfront, o en español, Nido de Ratas o La Ley del Silencio, Brandon obtuvo su primer Oscar y alcanzó la cima de las estrellas más financiables taquilleras en Hollywood. Y nomás para las películas, pues muchos títulos están en inglés. Uh-huh. Y me di la tarea de buscar sus títulos en cómo salieron aquí en los países hispanohablantes. Hay algunos que los traducieron bien, hay otros que no tienen nada que ver con el título original. Hay unos que incluso ni siquiera pueden encontrar su título en español, entonces traté de traducirlo lo mejor posible en español. So hay una disculpa si no me la rifé en eso, o si el título suena medio raro en español. No hay problema. En 1994, Marlon Brando publicó su autobiografía llamada Songs My Mother Taught Me, o Canciones que mi madre me enseñó. Aquí es donde escribió pocos pero suficientes detalles sobre su vida para los que pensaban que no estaba siendo sincero. Una de las cosas que nos podemos enterar es que él tenía un tipo de adicción emocional a comer, que entre películas se dejaba deslizar en comida y que estaba acostumbrado a perder entre 30 y 40 libras entre trabajo, mediante ejercicio, comiendo menos y con casos ocasionales de bulimia. En su autobiografía describe un evento en el cual se comió todo un tarro de nieve una noche, porque él quería, y después la vomitó, porque él quería. Notó que el vómito era color rosa, pero no lo tomó en cuenta. Más tarde en la noche se apresuró a ir a su cita con una mujer casada, cuyo esposo estaba de viaje, pero al entrar a su casa prácticamente colapsó. La mujer arriesgó su reputación para llevarlo al hospital, donde fue diagnosticado con una ruptura en el esófago. Ahora, Brandon amaba su privacidad, gozaba de no decir nada de nombres que tenían que ver con sus aventuras, pero lo que no podemos negar es que Brandon era épicamente promiscuo. Tuvo alrededor de 11 hijos con diferentes mujeres. Bestia. Algunas fuentes dicen que estuvo casado 3 veces, pero de hecho solamente uno de esos matrimonios fue legal. Brandon nunca vivió en la misma casa que sus esposas, aunque sí tuvo 3 hijos con una constante ama de casas que tenía. Su último matrimonio, entre comillas, el cual era solamente legal en Tahiti, fue uno de sus errores mientras estaba en el rodaje de la película remake de Mutiny on the Bounty, o en español, Motín a Bordo. Mutiny on the Bounty se considera un punto clave en la carrera de Marlon Brando. El punto donde se dice que todo cambió, donde se transformó todo. Pasó de ser un activo, en términos económicos, un activo que genera lana, a una responsabilidad o una carga. Okay. A veces causaba atrasos en los rodajes y muchas veces lo hacía solamente por joder. Por ejemplo, Austin Wilkins nos cuenta una historia donde en un rodaje de otra película se sabía mundialmente que a Frank Sinatra no le gustaba el pay de queso. Y había una escena donde él y Marlon Brando tienen una conversación mientras Sinatra tiene que comer pay de queso. Y Brandon, por joder, estropeaba sus propias líneas. Y la escena se tenía que repetir una y otra vez. Cabe recalcar que Sinatra se conocía por ser un maestro en grabar las escenas solamente una vez, en una sola toma. Pero como Brandon arruinaba sus líneas, Sinatra tenía que estar comiendo una y otra vez el pay de queso. Al día siguiente, al repetir la escena, Brandon actuó con perfección en su primera toma. Su primera toma logró hacer la escena. Hijo de... Ahora, retomando Mutiny on the Bounty, la película que fue un desastre, no fue bien recibida por el público ni por la crítica. Y agregando a eso, el presupuesto de la película fue muy alto. Como nos dice Wilkins, en ese momento, el sistema del estudio estaba colapsando. Los actores estaban siendo culpados por cualquier desastre que llegaba. Los dos más famosos es el de Mutiny on the Bounty y Cleopatra. Brandon estaba siendo culpado por aumentar el presupuesto y lo culparon porque la película costó más de lo que recaudó.
De acuerdo a Wilkins y su investigación, esta culpa era errónea, ya que la producción ni siquiera tenía un guión listo, y simplemente fueron a grabar a Tahiri y gastar cantidades de dinero. Y Brandon era el que estaba intentando arreglar todo el desastre. Brandon era famoso por hacer muy poca rueda de prensa. Sin embargo, con el desastre de Mutiny on the Bounty, Marlon hizo mucha rueda de prensa para tratar de limpiar su nombre en contra de las acusaciones. También intentó limpiar el nombre de Elizabeth Taylor, ya que estaba siendo culpada por el declive de Fox, al igual que él por el declive de MGM. Pero como nos dice Wilkins, no era su culpa. Simplemente estaban en medio de una transición. Los tiempos estaban cambiando. Ahí había una cierta transición donde ya la gente ya como que no les interesaba ya mucho ese tipo de cine, esos actores. Y ahorita vamos a ver un poquito más sobre eso. En una entrevista, Brandon asegura que la única razón por la cual no dejaba Hollywood era porque no encontraba la valentía moral de no aceptar el dinero. Pero Wilkins nos menciona que incluso esto puede ser una más de sus falsas líneas, ya que en los 50s Marlon empezaba a creer que las películas podrían tener el poder de comenzar un cambio desde un punto de vista de justicia social. Pero con el cinismo de Hollywood, esa esencia y esa creencia se la empezaron a arrebatar, e incluso pudo llegar a pensar que las películas ya no importaban, periódicamente. A pesar de ese primer roce entre Hollywood y Marlon Brando, él continuó trabajando en películas. En los años 60, Brandon grababa de entre 3 a 4 películas por año. Wilkins menciona que probablemente lo hacía porque le parecía divertido hacerlas. Las hacía porque recientemente había comprado una isla en Tahiri y necesitaba el dinero. Casual. Aún disfrutaba el proceso de grabar, más no el negocio de las películas. Durante esos años, famosamente tuvo un roce con Charlie Chaplin en el set de A Countess from Hong Kong, o en español, La Condesa de Hong Kong. Una película que el mismo Brando catalogó como desastre. No todas las películas que hizo en los 60s fueron desastres, pero lo que sí tenían en común es que ninguna fue un éxito en taquilla. Muchas incluso no llegaron a recuperar el presupuesto. Y por esto es que en el éxito de los 70s, Brandon siempre se rehusó a decir que tuvo un resurgimiento, ya que eso solo validaría la manera jodida en la que Hollywood mide a los seres humanos por su valor en taquilla. En Hollywood, Brandon escribió en su autobiografía: "Te felicitan en tu habilidad de transformar la capital de los bolsillos de la audiencia a la de ellos, porque esa es la única manera en la que dimensionan ser exitoso". Ahora, es importante mencionar que a pesar de todo, Brandon no fue capaz de reconocer que su carrera estaba en peligro. De hecho, muy probablemente fue el único que no se daba cuenta. Austin Wilkins nos menciona algo muy importante sobre la carrera de Brandon. Él nos dice que era obvio que Brandon no era una estrella que producía capital. Muchas personas dejaron de ir a ver a las películas de Marlon Brando en comparación de los años anteriores. Y mucha gente tiende a comparar esto con un desastre fílmico o una película de mala calidad. Pero si quieres ver un gran ejemplo, nos dice Wilkins, de cómo Brandon no atraía capital, una buena película sería Reflections in a Golden Eye, o en español Reflejos en un Ojo Dorado, de 1967, donde salía Marlon Brando, Elizabeth Taylor y dirigida por John Huston, que fue un desastre en la taquilla. Y de acuerdo a Wilkins, la razón pudo ser que en ese año, 1967, los jóvenes no querían ver las estrellas de sus padres, ya que todos estos eran estrellas de los 50s, y las generaciones acababan de transicionar. Mike Nichols, Dustin Hoffman en 2 años estrenarían Easy Rider, o en español Buscando mi destino. Ese fue el título que le pusieron aquí. Sí. Y sería el final, o sería el fin de la vieja era y la muerte del estudio sistemático. En otras palabras, Brandon dejó de ser cool junto a los demás. Sí, ya en esa época, 60, ya empezaba el cine un poco más crudo, ¿no? Más realista. Más independiente. Ajá. Fuera de lo que Hollywood te pudiera dar y todo eso. Entonces ahí ya había un cambio muy cabrón. Cambio completamente. Todo. Pues fue la época en la que empezó a surgir precisamente Robert De Niro. Sí. Al Pacino. Sí. Sí, fue un cambio completamente de tipo de cine. Sí, man. Mientras los años pasaban y su carrera lo complacía cada vez menos, Brandon empezó a buscar otras maneras de contribuir a su pasión por un cambio social. Él mismo llamaría esta época sus fuck you years, o sus... ¿Cómo lo traduciríamos en español? Los años jódanse, tal vez. Los años chingaquedito. Brandon era un rebelde, pero siempre por una cierta causa. Es muy importante mencionar lo siguiente. Durante los 60s hasta los comienzos de los 70s, Marlon era un activista social. Era muy fan de Martin Luther King Jr.
Incluso se consideraba amigo de él, aunque realmente nunca se supo qué tan profunda era su amistad. Brandon participaba en marchas como en Washington, en el sur de California, e incluso estuvo ahí cuando Martin Luther King hizo su famoso discurso I have a dream, o tengo un sueño, yo tengo un sueño. Brandon hacía entrevistas en televisión para hablar sobre el movimiento de los derechos civiles. Cabe mencionar que en su cartilla para enlistarse durante la guerra de Corea, bajo la sección de raza, escribió humano. Y a lo que pudo referirse con fuck you years sería un fuck you al sistema. Cuando Martin Luther King fue asesinado en 1968, Brandon dejó la actuación. Incluso dejó un proyecto que tenía con Elia Kazan, su director favorito. En 1969, con una de sus películas por estrenarse, Burn, una secuela de Battle of Algiers, una película que Brandon amó, nos daría a entender que Brandon definitivamente no era financiable, ya que la película no le fue bien en taquilla, una vez más, no recuperando el presupuesto. Brandon tenía una productora que fue vendida a Universal en 1966. Parte del contrato sería que tendría que hacer 6 películas para Universal, pero Brandon era tan poco financiable que Universal pagó $300,000 para que la película en la que protagonizó Brandon en 1961, The Nightcomers, contara como la 6ª película del contrato para poder terminarlo. Y esta sería la última película que Brandon grabaría antes de grabar The Godfather, o El Padrino. So, hasta este punto era su carrera iba mal negocio. Para abajo. Okay. Mucho se ha dicho del hecho de que Paramount no quería a Marlon Brando como parte del reparto de El Padrino. Pero también por mucho tiempo el mismo Marlon Brando no quería formar parte de la película. Mario Puzo, el autor del libro y escritor del guión, había enviado una carta junto al estreno del libro diciendo: Brandon debe inevitablemente ser Don en la película, Don Vito Corleone. A lo cual Brandon pensaría que sería un mal casting. Una de las razones es que creía que era demasiado joven para el papel y también sentía que no podría interpretar a un italiano. Una vez que Puzo empezó a escribir el guión, constantemente revisaba a ver si Brandon consideraba el papel nuevamente y había cambiado de mentalidad. Por otro lado, los ejecutivos de Paramount, en el cual estaba Robert Evans, estaba totalmente y seriamente en contra de Brandon, ya que aún le tenían miedo a la reputación de Marlon en Mutiny on the Bounty y la carga económica que sería tenerlo en la película. Gracias a las raíces italianas de Francis Ford Coppola, fue contratado como director de El Padrino y estaba de acuerdo con Puzo a que Marlon Brando debería de ser Don Vito Corleone. Así que tuvieron la idea de un screen test o una toma de prueba en la cual, según Francis Ford Coppola, engañó a Brando para atraerlo a la prueba. Se dice que el propio Brando hizo su propio maquillaje. Usó bolitas de algodón dentro de sus mejillas para parecer más como un perro bulldog, porque, de acuerdo a él, así debería parecer Vito Corleone. La leyenda dice que Paramount vio esta prueba y no reconoció al hombre en pantalla como Marlon Brando, y así es como obtuvo el papel. Varias historias dicen que muchas condiciones fueron puestas ante Brandon. Pero por otro lado, Wilkins menciona que eso es difícil de creer, ya que en ese momento de la carrera de Brandon, si muchas condiciones se le hubieran puesto, simplemente no hubiera aceptado el trabajo. Y si hubiera dicho, nah, no necesito esto. Dejen de estarme jodiendo y ya. Pero de ser cierto, entonces quiere decir que simplemente Marlon tenía una visión para el personaje. De hecho, Brandon quería representar al personaje como un caballero, más como inicialmente estaba escrito en la novela y no como Puzo lo había escrito en el guión. Brandon lo quería más como un héroe. En la mente de Brandon, la mafia no era tan diferente a los multinacionales que con poco cuidado contaminaban, o como los asesinos de la CIA en Vietnam, que como Brandon escribió, como los asesinatos de la mafia en que simplemente era un negocio, nada personal. Exacto. Pero Marlon Brandon era para Marlon Brandon era un hábito muy flojamente memorizar sus líneas y usar tarjetas de referencias, y ligeramente mejorar en el día de grabación para mantener una cierta espontaneidad. Pero se dice que en el set de El Padrino, Brandon hacía más que solo alterar el guión, haciendo menos. Verás, de acuerdo a Wilkin, no se trataba de que Brandon reescribiera el diálogo, sino que reacomodar el diálogo para de esta manera no sonar como un robot y más como un humano lo diría. E incluso no decir algunas líneas que se pudieran mejor expresar con el cuerpo cuando se pudiera. Para Robert Evans, el ejecutivo de Paramount sentía que con el acento de Brandon lo hacía oírse muy distorsionado
y que incluso se verían forzados a usar subtítulos, y que Coppola sería un imbécil si no pudiera sacar una mejor actuación al que según era el mejor actor de su generación. Claramente Evans estaba equivocado. The Godfather se convertiría en la película más taquillera de 1972 y su impacto cultural sería aún más impresionante. De hecho, una curiosidad de la película, creo que es de las primeras escenas, si no mal recuerdo, donde está acariciando el gato. Según sé o según leí, eso no estaba para nada en el guión. Simplemente el día de que estaban grabando la escena, apareció un gato, Marlon Brando lo agarró y se puso a acariciar. Y yo creo que es una de las escenas más icónicas en cuanto al cine. Sí, es uno de los mejores inicios yo creo que de todo el cine. Y sí, supuestamente sí, todo eso fue, lo del gato fue improvisado totalmente. Sí, o sea, lo tuvo a la mano, pues, vamos a improvisar aquí. El perfil de Brandon para Hollywood y el público en general había sido rejuvenecido gracias al éxito de la película. Sin embargo, Brandon daba a percibir su ignorancia hacia lo sucedido, como si no estuviera en busca de un éxito, lo cual puede ser cierto. Pero Wilkins nos dice que en gran parte, Brandon, siendo una persona inteligente, por lo menos sabía el gran impacto que estaba haciendo El Padrino. Brandon siempre buscó formas de escabullirse de celebrar el éxito de la película, y en un ratito hablaremos del momento más infame. Pero primero tenemos que hablar del hecho en el cual Brandon se perdió la premiere de The Godfather, o El Padrino, porque aún seguía en París, trabajando en su siguiente película. Last Tango in Paris, o El Último Tango en París, se podría considerar como una película que Brandon hizo en gran parte por sus tropiezos en otra película anterior. Alberto Grimaldi, el productor de la película Burn, había alzado una demanda en contra del actor. Exigía $750,000 en daños por comportamiento inapropiado en el set de la película, en el cual marchó con extras que eran nativos de Colombia para exigir un mejor trato, pero Bernardo Bertolucci lo quería para Último Tango en París, y su primo productor Grimaldi estuvo de acuerdo en dejar la demanda si Brandon aceptaba el precio de $250 de entrada y el 10% de la taquilla. Brandon, muy consciente de saber que perdería la demanda, aceptó. Pues sí, dijo, pues... Sí, ¿para qué le juego, no? Ajá, sí, y hay veces que hay batallas que es mejor no pelearlas. Cuando Bertolucci y Brandon empezaron por primera vez a hablar sobre la cinta, la película aún no tenía guión, solo había una idea. Brandon interpretaría a Paul, un americano en París que tiene una breve, intensa, sexual sin compromiso aventura con una mujer más joven que él, y los días después del inexplicable suicidio de su esposa. El verdadero sueño americano. Según Bertolucci, sería un experimento para ver si podría ser una película sobre una relación que era puramente sexual entre dos personas que ni siquiera se conocen y con ningún tipo de amor involucrado. Lo que buscaba Bertolucci es que Brandon se rifara improvisando toda la película, poniendo de su parte sus propias memorias y experiencias dentro del personaje. Y con eso Brandon dijo, bueno, ok, pero aún me gustaría ver un guión. ¿Qué podría salir mal? Así que Bertolucci, junto a su escritor y editor, formó algo parecido a un guión. Y en verano de 1971, después de que Brandon terminó de grabar El Padrino, pero 6 meses antes de su estreno, Brandon y Bertolucci se juntaron. Algunos reportes dicen que pasó en París y otros aseguran que Bertolucci se fue a quedar en la casa de Brandon en la calle Mulholland Drive. Pero de cualquier manera, el director y el actor pasaron las siguientes 3 semanas juntos contándose las historias de sus vidas de cada uno. Obviamente, al principio, Brandon era bastante reservado, pero entre más Bertolucci contaba su historia, especialmente sobre sus fantasías sexuales, más a gusto se sentía Brandon en contar su parte. No sé qué pensar al respecto. Creo que ya cuando llevas una amistad de largo con alguien, pues es común cotorrear ahí con tus fantasías sexuales. Sí, pero, o sea, no quedarte 3 semanas viviendo con esa persona hablando únicamente de eso. Está medio que raro. No creo que hayan sido amigos de mucho tiempo. Sí, está rarillo, pero ya ves, los directores, ¿no? Sí, eso ya está un poco extraño. El único tema que Brandon evadía era aquel que tuviera que ver con sus hijos. Alrededor de ese tiempo, después de 2 años de disputa, Brandon había finalmente ganado la custodia de su hijo más grande, Christian. En aquel entonces tenía 13 años. O Christian en inglés. No mucho se sabe sobre la producción de la película.
Lo que sabemos es que Brandon ponía tarjetas de referencia en el cuerpo desnudo de su coestrella, aunque también se decía que la mayoría del diálogo lo improvisaba y que efectivamente la mayoría de las memorias y experiencias que implementaba en Paul eran suyas. Como era obvio, Bertolucci estaba esperanzado en grabar al verdadero Marlon Brando, aquel que pensaba se estaba expresando emocionalmente durante sus conversaciones. De hecho, muchas reseñas sobre la película, cuando se estrenó, y reseñas actuales, asumen que Brandon se estaba interpretando a sí mismo, por las similitudes entre Paul y los pocos hechos que se sabían de la vida íntima de Brandon. Era posible que Bertolucci logró manipular a Brandon en dar más de él en la película, pero como menciona Wilkin, Brando era un hombre bastante consciente de la cámara. En todo caso, solo nos estaba dando solamente lo que él quería que supiéramos. Probablemente. Y más considerando que pues realmente no le iban a pagar mucho. Ajá. Otra cosa que asumían los críticos era que Brandon y su coestrella, Maria Schneider, estaban teniendo sexo real en la película, lo cual era lo que Bertolucci quería, pero que Brandon se rechazaba. Pero algunas cosas son imposibles de fingir. El día en que Brandon se suponía tendría que hacer una toma con desnudo completo frontal, hacía demasiado frío en el departamento en el que grababan, y como lo escribió en su autobiografía, mi pene se encogió del tamaño de un cacahuate. Brandon aseguraba haber hecho todo para hacerlo despertar, pero nada funcionó. O sea, ahí estuvo, yo creo, cacheteándosela y a ver si algo pasaba, pero bueno. Hey, despierta, amigo. Despierta, es hora de trabajar. Por fortuna, a pesar de que grabaron la escena así, Bertolucci decidió quitar la escena ya que a este punto, según Bertolucci, se sentía muy cercanamente identificado con Brandon y sentía que poner a Brandon completamente desnudo en la pantalla sería exponer mucho de sí mismo como director. ¿Se identificó por el cacahuate? Cacahuetito, probablemente. Y luego estaba esta mañana donde Bertolucci y Brandon estaban desayunando, hablando sobre cómo grabar una cierta escena de sexo. Bertolucci mira el baguette que está en la mesa, batido de mantequilla, y después voltea a mirar a Brandon como diciendo, ¿estás pensando lo mismo que yo? Cuando eventualmente grabaron la escena donde Paul usa mantequilla fría como lubricante, Maria Schneider hizo la escena sin ningún previo aviso o conocimiento de lo que pasaría. Bertolucci intencionalmente evitó decirle, ya que según él afirmó después, quería que reaccionara como una mujer reaccionaría a esa sorpresa. ¿Con una demanda? Bastante... raro. Sí, no, eso sí está... Eran otros tiempos, ¿verdad? Pero aún así. Que no fuera coito realmente, no paró a que Maria Schneider se sintiera, como ella diría después, un poquito violada. Tan grande como fue The Godfather, o El Padrino, Último Tango en París dejaría una marca aún más grande en todos los involucrados de la película. Pauline Kael, crítica de cine, diría después de la premiere en el Festival de Cine de Nueva York que la película es la película más eróticamente poderosa que jamás se haya hecho. En las primeras funciones se dice que hubo amenazas de bombas, gentes que abandonaban las salas y vómitos en las salas. Bertolucci pasó a ser, en aquel momento, el cineasta más notorio del mundo. Su país de origen, París, baneó la película por 2 años y constantemente recibía como regalo durante sus viajes mantequilla fría por el resto de su vida. Ya sabes, los trolls de ese tiempo, ¿no? Sí. Mientras tanto, Maria Schneider pasaría décadas hablando sobre la violación mientras grababa otras películas, y Bertolucci se lamentaba nunca haberse disculpado y hacer las paces antes de que Maria muriera de cáncer en el 2012. Pues es que sí, no... No, sí, de que estuvo pasado de lanza, estuvo pasado de lanza. La neta, sí. Pero uno de los... Y luego mantequilla, por favor. Ya sé, o sea... No, no quiero imaginarme cómo es eso. Pero uno de los impactos más grandes se los llevaría a Brandon, ya que United Artists distribuiría la película convirtiéndose así en la película más taquillera del momento. Brandon se volvería tan rico que no tenía necesidad de trabajar todo el tiempo, y muchas veces no lo hizo, a solamente que le llegaran al precio. Pues entonces el negocio le salió bastante bien. Se ahorró una demanda y lo que iba a pagar tal vez lo terminó ganando con esa película. Sí. 20 años después, en su autobiografía, Brandon escribiría confesando que nunca realmente entendió de qué trataba Último Tango en París, y que mientras la película se grababa, sospechaba que Bertolucci tampoco sabía.
De hecho, Bertolucci especialmente pasaría el resto de su vida, incluso mientras grababa y realizaba otras películas, explicando lo que él creía que trataba la película. Lo que él creía, o sea, no te podía asegurar de qué trataba la película, o sea. ¿Qué clase de director es ese? Ya ves. Una de sus interpretaciones que le contó en una entrevista a Film Core Magazine en 1973 era que últimamente la película trataba de el retroceso de Brandon, de un hombre de 48 años regresando a ser joven y finalmente muriendo como un feto. Explicación un poquito mamadora, ¿no? ¿Poquito? Yo diría... Bastantillo. Ilógica. Sí, no tiene sentido. Es posible que Brandon sí supiera qué significaba la película, pero simplemente se negaba a admitirlo, ya que esta trama de pasar la mediana edad tal vez resonó mucho en él. Y como nos dice Wilkins, en este punto de su carrera es posible que estaba teniendo una crisis existencial, intentando saber qué hacer con su vida y experimentando esa crisis mediante su personaje. Sintió el viejazo. Sí. Aún verían varias películas en las que salió, como por ejemplo Apocalypse Now, Superman, The Freshman y The Score. Pero Brandon insistiría que después de Last Tango in Paris, o El Último Tango en París, dejó de darse por completo a su trabajo. Él dijo: cuando terminé con Último Tango en París, decidí que nunca me destruiría emocionalmente para hacer una película otra vez. Siento que cometí una agresión a mí mismo y no quiero volver a sufrir de esa manera. A él mismo y no a su compañera actriz. Pobrecito. Pero también mencionó que ya no importaba, porque la audiencia no era capaz de ver la diferencia de si estaba fingiendo o no en la pantalla. Pero si Brandon realmente no estaba interpretando a él mismo, ¿por qué se sintió tan herido emocionalmente? Pues sí. Wilkins nos dice que tal vez el hecho de que Bertolucci creó una producción tan íntima con un crew muy pequeño creó una cierta situación para Brandon, donde una vez, después de que Brandon se maquillara él solo, Bertolucci le exigió que se lo quitara. Lo hizo que se quitara su máscara. Y esto serviría como un tipo de metáfora, como de que enséñanos el verdadero tú. El pique de sus Fuck You Years, sin embargo, llegaron en la primavera de 1973, donde Brandon hizo la casi sin precedente declaración de rechazar el premio a Mejor Actor de la Academia. Cuando había ganado el mismo premio en 1954, Brandon había seguido el juego. Entonces, ¿qué fue lo que cambió? Wilkins nos dice que en 1954 Brandon estaba muy feliz por haber ganado, se notaba. Aparte, ya había sido nominado 3 veces consecutivas, estaba joven con tan solo 33 años, pero finalmente para 1973, Brandon estaba demasiado quemado y agotado con todo lo que pasó con Mutiny on the Bounty, ya que de ahí no se pudo quitar del ojo de la prensa. Como ya se había mencionado antes, en los 60s, Brandon se había metido en los movimientos de los derechos civiles, pero también en ayudar a los nativos americanos. En su autobiografía, Brandon describe lo siguiente: una razón por la que me gusta estar con los indios es que ellos no me dan el trato de estrella. A ellos no les importa un carajo mis películas. Probablemente. Ahora, en 1973, Brandon quería enviar un mensaje a Hollywood, de que había cosas más importantes pasando alrededor del mundo. Así que, cuando fue nominado a Mejor Actor por El Padrino, Brandon inició un plan. De acuerdo a una de las 2 autopublicaciones de Alice Marshak, la constante secretaria de Marlon Brandon, y no confío mucho en esta fuente porque son autopublicaciones, pero pues se sabe que ella fue lo que se publicó oficialmente. Ajá. Ella fue testigo de ver una mujer de aspecto nativo americano entrar a la casa de Marlon Brandon, pero era usual que él invitara a muchas mujeres a su casa, así que no le tomó tanta importancia. Pero el día de la ceremonia se enteró que la mujer llamada Sacheen Littlefeather y él habían trabajado en un discurso de 4 páginas. Marlon les pidió que fueran a la ceremonia de su parte. Ya en los Óscares, el productor del programa, Howard Koch, aceptó que Sacheen subiera en caso de que Brandon ganara, pero que de ninguna manera podría leer el discurso de 4 páginas, porque pues iba a alargar todo el evento, ¿no? Ahí era obvio, ni modo que no supiera desde un principio que no podía leer un discurso de 4 páginas. Koch no tenía ni idea que el discurso era un rechazo al premio Koch no tenía ni idea que el discurso era un rechazo al premio a causa de, como Brandon escribe en su autobiografía, haber sistemáticamente tergiversado a los indios americanos por 6 décadas, y mientras 200 indios están bajo asedio en Wounded Knee. Claro, eso no fue para nada de agrado a las personas de poder en Hollywood. Era todo un problema rechazar un Oscar.
y la única persona que lo había hecho antes, George C. Scott, no lo hizo para avergonzar a una industria que por propagandistas en apoyo a un genocidio. Y bueno, se dice que Sachin sube al podio, rechaza el premio, y alguien soltó la noticia que detrás de las cortinas, John Wayne estaba siendo sujetado físicamente para evitar que jalara a Sachin del podio agresivamente. Con este suceso en los Óscares, todo lo que Brandon había hecho como redención se fue por la coladera. La prensa buscó hasta lo más recóndito para poder deplorar lo que Brandon había hecho, y una noticia soltó un chisme diciendo que Sachin no era un nativo americano y que en realidad era una actriz. Claro que eso era mentira, Sachin era definitivamente india, pero Brandon hizo algo así de importante y la gente se ensañó en quitárselo, y la gente prefirió escuchar la noticia fabricada. La gente había decidido no creer. Pero ese suceso tuvo mucho significado para los indios americanos. Brandon, un mes antes de la noche en los Óscares, junto con 200 miembros de la tribu Dakota y otros aliados, protestaron en Wounded Knee, donde en 1890 soldados estadounidenses habían masacrado a 150 nativos americanos. La protesta duró alrededor de 71 días. Brandon había usado toda la influencia del estrellato por The Godfather y El último tango en París para ayudar a la causa, pero también para clavarle una estaca a la superficialidad y corrupción de Hollywood. Wiki nos dice lo siguiente: eso es lo que creo que pasó en esos años. Creo que él simplemente sobrevivió. Él fue importante artísticamente y comercialmente, fue un éxito en taquillas en los años 50, y siguió y sobrevivió. Marilyn Monroe no sobrevivió, James Dean no sobrevivió, Montgomery Clift no sobrevivió. Todos ellos eran de los 50. Sí. Todos fueron grandes estrellas que no sobrevivieron, pero él sí. Y murieron jóvenes realmente. Entonces ahí tienes a Coppola y Bertolucci, que ambos crecieron con sus películas y que sabían lo extraordinario que era. La cosa con este periodo de la vida de Brandon es que por un sentido fue el pique de su carrera y por otro sentido fue el principio del final. Bertolucci había descrito el viaje de Paul en Último Tango como la caída de poder y virilidad a impotencia y muerte, el cual es más o menos el mismo viaje de Vito Corleone en El Padrino. Y esta idea de tocar pared en su mediana edad se aplicaría en algunos aspectos de los últimos 30 años de la vida de Brandon. Después de El Último Tango, Brandon nunca tocaría la cima otra vez. Mientras tanto, su belleza física disminuía. Y después hubo tragedia. En 1990, Christian, el hijo de Brandon, disparó y mató al novio de su media hermana Cheyenne, hija de Marlon. Brandon intentó proteger a sus hijos del escándalo, enviando a su hija Tahiri para que no pudiera atestiguar y poniendo en venta su casa de Mulholland Drive para pagar la fianza de su hijo de $200 millones. ¿200 millones? $200 millones. Pero aún así, en 1995, Christian sería enviado a la cárcel y duraría ahí 10 años. En el mismo año, 1995, Cheyenne se suicidó. 9 años más tarde, después de constantes batallas con varias enfermedades. Le quedaron 9 hijos más, ¿no? Pues sí, pero supongo que con esos eran los más cercanos. Probablemente, los que sí querían. 9 años más tarde, después de constantes batallas con varias enfermedades, Marlon Brando moriría a la edad de 80 años. Y la duda siempre caerá en por qué siempre regresaba a Hollywood. A lo mejor había algo que él amaba en hacer películas. Pues sí, probablemente. Y eso fue nuestro recorrido por un poquito de la vida de Marlon Brando. ¿Qué te pareció? Muy interesante. Pero entonces, al final, la que fue a los Oscars, ¿era o no era actriz? No era actriz, se comprobó que no era actriz, o sea, sí era una nativa americana. No más que, pues, como estaba bonita y todo eso, pues era muy fácil la noticia de que pues, es una actriz. Pero no, sí se comprobó al final que sí era. Y pues es que, aparte, pues en ese momento era, ¿saben qué? Tiene que hacer quedar mal a Brandon de cualquier manera. Y pues esa era la manera más fácil. Y yo supongo que en ese tiempo, pues, tú te creías todo lo que había en las noticias. O sea, no decías nada en contra de las noticias, porque en ese punto, pues, era la credibilidad en esos tiempos. Sí, de hecho. Pero sí. No sé, siempre ha sido digo, creo que muchos sabíamos un poquito sobre lo ocurrido con la mantequilla. Sí, yo creo que eso desacredita muchas de las cosas buenas, por así decirlo, que pudo haber hecho. Como que, no sé.
Sí, está medio tétrico todo eso, pero Sí. Sí, se me hizo interesante hacer este episodio de Marlon. Es uno de los actores más emblemáticos de Hollywood en general y en el cine en general. Pues podría decirse que el último de su generación, ¿no? Ajá, sí. Y no sé, porque de hecho lo primero que leí cuando estaba escribiendo esto fue esa parte donde dicen que Monroe no sobrevivió, que James Dean no sobrevivió, y de ahí me jalé como de que, sí es cierto, o sea, todos ellos de alguna u otra forma, no sobrevivieron a este Hollywood que como que se ensañaba en que... Era un Hollywood de excesos. Ajá, y pues ellos no sobrevivieron, pero él sí, Pero pues el de Marlon Brando, pues su exceso era la comida, según tengo entendido en Apocalipsis Now. Ajá. Tuvieron que modificar muchas cosas porque realmente Marlon Brando estaba tan gordo que no lo podían sacar completo en la toma. Creo que algo sí. así. No sé muy bien sobre eso, pero creo que sí me suena a que sí he escuchado esa historia. Pero sí, ese fue Marlon Brando contra Hollywood. Bastante interesante la vida de un actor. Sí, de hecho. O al menos el actor en esas épocas. Es que algo que yo creo que vamos a notar mucho en los episodios es que las generaciones, el cambio de generación afecta mucho a las personas que están involucradas definitivamente. en eso. Y pues en ese aspecto, pues yo creo que es idéntico a la vida común, o sea, los que no estamos, o sea, cada década nos va cambiando algo. Y claro, y hay actores que les beneficia precisamente ese cambio de época. Por ejemplo, algún ejemplo ahorita que se me ocurra... Robert Downey Jr., pues su época fue en los 90s, 2000. Era un actor conocido, no tan popular. Tuvo ahí sus problemas legales y en esta nueva época que ya fue un cambio completamente, fue cuando resurgió completamente. Sí, y ahorita pues se pudre en dinero el vato. Sí, muy bien, pues eso fue esta historia. Ahora vamos a brincar a noticias o película que acabas de ver y te gustaría recomendar. ¿Alguna noticia? Bueno, primero que nada una triste noticia. Hoy me desperté y vi que se nos fue Dumbledore. Yo pensé que la luz. Sí, se nos podría fue. decirse que sí. Bueno, sí, se nos fue la luz. Sí. Era Dumbledore. Que para no cagarla, ¿cómo se llamaba el segundo Dumbledore. Sí, el segundo Dumbledore. Porque el otro ya tenía tiempo que se había muerto, ¿no? Sí. Nomás para que sepamos su nombre, porque creo que se merece. Gambon, algo así se apellidaba. Michael Gambon. Sí. Acaba de fallecer hoy, si no me equivoco. Hoy, o al menos yo hoy vi la noticia. Hoy la vi. En la mañana. Hoy. Ya, sí. Cuando nos escuchen ya van a saber más o menos en qué fecha estamos grabando, así que da igual. Murió a los 82 años. Sí. Ya bastante grande. De hecho, estoy viendo imágenes de él y no se parece a Dumbledore. Imagínatelo con barba. Sí, ahí sí. Sí. Con la barba hace toda la diferencia. Pero sí, se nos acaba de morir. No alcanzo a ver aquí de qué o qué, pero ya pues estaba grande. Yo creo que de 82 años. De la edad. Sí, ya. Por ejemplo, también apenas vi que Michael Caine hizo una entrevista o hizo una aclaración de que ya prácticamente no va a actuar porque ya pues 90 años, apenas puede caminar. Sí. Y pues otro actor icónico completamente. Sí, pues yo creo que también es parte de retirarse con cierta dignidad. O sea, ya la edad a veces ya no te lo permite. ¿Para qué vas a estar ahí jugando Pues sí, que él con la edad que tiene sigue siendo un actor que mis respetos. Sí, pues sí. ¿Y tú eres fan de las películas de Harry Potter? Sí. Soy muy ñoño en ese sentido. Sí, también. Más que los libros, pero pues las películas son muy buenas. Que de hecho, hace algún tiempo vi unos videos, no recuerdo el canal de YouTube, pero destrozaron por completo a las películas de Harry Potter. Chinga.
O sea, ¿En qué sentido? En el sentido cinematográfico. Ah. O sea, dejando a un lado que hay muchas cosas que no cuadran con los libros. Ajá. Sí las hicieron pedazos en cuanto a la forma en la que están grabadas, que está muy oscura la imagen, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y estaba viendo el video y estaba como que, sí es cierto, sí, ¿por qué lo hicieron así? ¿Por qué no así? O sea, ahí quedé un poco decepcionado de las películas, pero igual, pues, sí, aún así siguen siendo, pues, parte importante, yo creo que, de la niñez de muchos de nuestras generaciones. Sí. Y por eso a la vez me da cierto miedo la serie que viene, pero a la vez estoy emocionado porque pues si piensan, la última noticia que leí de la serie es que se iban a aventar 10 años de la serie, o sea, porque quieren realmente que esté fiel a los libros. Y por ese lado estoy emocionado y digo, pues sí, lo voy a ver, pero por otro lado creo que tuvieron un gran impacto las películas que te quedas con la imagen de esta es Hermione, este es Ron y este es Harry. O sea, tienes esa imagen ya bien metida en la mente y nos va a costar, yo creo que al principio yo sí. Tal vez precisamente porque nosotros crecimos viendo esas películas. Ajá. Y por eso pensamos que es muy pronto para volverlas a ver. Sí. Pero realmente estamos hablando de que la última película de Harry Potter, ¿en qué año salió? 2012, ¿no? ¿2012? O 2010, 2012. Ahorita lo investigamos. Por ahí, uno de esos años. Esa sí me acuerdo yo haberla ido a ver al cine. 2011. Imagínate. Estamos hablando que hace 12 años. A la madre. O sea, ahorita los niños que nacieron en ese año ya tienen 12 años ahorita. Ajá. 11, 12 años, por ahí. O sea, realmente ellos no crecieron con esas películas y ahorita ya podrían consumir un contenido nuevo realizando lo mismo. Así que tiene sentido. Pues si tienes un hijo y no le has enseñado las películas, creo que no estás haciendo buen trabajo como padre o madre. Probablemente. Pero también hay muchos niños, ¿para qué quiero ver esa cosa de viejitos? Sí, eso sí. En algún momento nosotros hicimos eso. Eso sí. Bueno, en mi caso no, yo sí veía películas más viejas. O películas ochenteras, noventeras. Porque pues son buenas. Sí, pues, pero dudo que ahorita algún niño de esta época, por ejemplo, niño de 15 años quiera ver algo que nosotros veíamos a su edad. Sí, eso sí. ¿Alguna otra noticia? Pues o película que quieras recomendar, que acabas de ver. Esa fue la principal noticia que vi. No quise leer más noticias porque fue demasiado deprimente. Sí, fue duro despertar de esa manera. Sí. Ver esa noticia. Bueno, ayer vi Barbie. ¿Qué te pareció Barbie? ¿La primera vez que la ves? Sí, no tuve oportunidad de ir a ver al cine. Siento que sería bastante irónico que quien sea nominado al Oscar para esa película sea Ryan Gosling. Pero es lo más probable. Honestamente fue el que se la rifó. En toda la película fue el rifado. Algo que me pareció muy... No sé cómo explicarlo. Muy único de su personaje es que yo creo que de casi todas las cosas que hace Ryan Gosling en la película, normalmente con otro actor hubieran quedado como muy... ridículas. Muy ridículas, muy cringe, porque en sí, pues es un adulto actuando como niño. Pero de alguna manera Ryan Gosling le da su toque mágico que nunca queda como algo ridículo. Exacto. O sea, queda algo tan creíble y te da mucha risa su actuación. Y te digo, nunca cae en lo ridículo y no sé cómo lo logró. O sea, porque siento que cualquier otro actor sí hubiera caído en lo ridículo. Sí, por ejemplo, este otro actor... Bueno, de hecho son dos actores que no recuerdo sus nombres, pero es el que salió en Shang-Chi. Ah, sí, el Simu Liu, algo así. Ajá, y el otro, el que salió apenas en la serie de Secret Invasion. Un afroamericano. Ah, sí, no sé su nombre, no sé cuál. Honestamente tampoco recuerdo su nombre. Siento que sus personajes estaban muchísimo más forzados. Y eso que eran muchísimo menos relevantes. Michael Cera. Uf.
Sin palabras. Sí. Sí, definitivamente. También otro que se robó la película igual en las pocas escenas que Exacto, salía. sí, definitivamente buena elección. Pero Ryan Gosling, no hay más que decir más que eso. Y pues Margot Robbie, ¿qué puedo decir de ella? Sí. También muy buena actuación. Se rifó. Pero siento que tal vez pudo haber hecho algo mejor. O sea, siento que para el nivel de actriz que es, pudo haber hecho algo todavía más de lo que hizo. Sí. O sea, no es mala actriz, de hecho creo que es muy buena actriz, pero precisamente por eso tal vez pudo haber sido pudo haber desarrollado un poco más su personaje. Sí, estoy de acuerdo contigo, sí. Sí, me gustó mucho su actuación, me gustó lo que hizo. No sé, por un lado creo que a la película viniendo siendo dirigida y escrita por Greta Gerwig, me esperaba un poquito más, pero también creo que es banal pedir eso porque al final del día creo que para hacer una película de algo como Mattel y que le hayan aceptado el guión y que haya podido grabar todo lo que graba, todos esos diálogos, siento que es o sea, ganó pues ahí en ese aspecto pues. Y al final de cuentas es un blockbuster, realmente no puedes pedirle tanta complejidad a un blockbuster. Ajá. Si hubiera sido una película un poco más independiente, ahí sí podría haber sido un poco más compleja. Sí, que de hecho sí está como que de que está complejilla, o sea, no es filosófica en cierto sentido. Sí. O sea, no es para... Bueno, yo no sé, no la considero para alguien chico, a pesar de que es una película sobre una marca de muñecas. Sí. No, o sea, no la considero una película para menores de ¿qué? De unos 14, 15 años. Sí, probablemente. Entonces, te digo, de esa manera, pues sí salió triunfante ella en que la dejaron hacer esa película con ese guión. Pero sí, muy buena. La puesta en escena. Los colores son muy hermosos, la verdad. Así está muy bien. Muy bien logrado. Y creo que el director de cinematografía es un mexicano, ¿no? Ajá, sí. Rodrigo Prieto, si no me equivoco. Sí, bastante bueno. Sí, está teniendo un buen año. De hecho, también pues hizo la de Martin Scorsese, también hizo la fotografía de ahí. Se está rifando, está tomando el... ¿En qué otra película ha participado? Pues me suena. Casi siempre Martin Scorsese lo agarra. Que de hecho, no sé si sabías, pero de hecho Rodrigo Prieto, o sea, el director de fotografía, en estos momentos yo creo que está trabajando en la adaptación de el libro mexicano ahí se me fue el nombre, Pedro Páramo, de Pedro Páramo. Y él la va a dirigir. Siento cierto miedo a eso porque es su primera película él dirigiendo, que claro, ha trabajado yo creo que con buenos directores. Que en fotografía yo creo que va a ser algo excepcional. Ajá, pero pues se me hace una novela bastante no sé cómo decirlo, filmable, por así decirlo. No sé, no veo ese libro. No es fácil de adaptar. Ajá, nada adaptable. No la veo como una película, pero pues ahí voy a estar de chismoso viendo a ver qué hizo, ¿no? Claro. Sí, definitivamente. Pues va a estar interesante. No, honestamente no sabía esa noticia, pero... Sí. Para Netflix creo, si no me equivoco, la está haciendo. Pero sí. Y el único problema, y sí no te va a gustar, es que creo que el protagonista va a ser Ay, no me digas que Tenoch Huerta. Tenoch Huerta. Ay, yo sé que ni yo soy tan fan de Tenoch Huerta. No se me hace mal actor, simplemente cae mal. Tiene por ser moreno. Soy moreno y él no me representa. No sé, como que sí. No es nada en contra de su trabajo. Se me hace. Por algo creo que ha llegado donde ha llegado. O sea, ya salió en Marvel y se rifó hasta con eso, que sí me gustó su participación ahí con Marvel en Black Panther, pero tampoco. No sé, como que... Yo lo podría definir como un whitexican, pero en moreno.
Sí, como que mucho o sea, como que quejarse y quejarse. ajá, ¿no? sí, no. Es como de que ya Y siento que no cumple lo que profesa. Independientemente de aquellas acusaciones que no hace mucho salieron en su contra, que ya no supe si fueron reales, sí, ya me acordé, o no. es cierto. ¿Quién sabe? ¿No? Nunca se... bueno, yo nunca vi si se aclaró algo o qué pero pasó. Sí se ve una persona bastante hipócrita en ese sentido. Puede serlo, sí. Pero bueno. Es partidario de AMLO. ¿Qué podemos esperar de eso? Por favor. O sea. Pero bueno, así es como persona. Veremos qué tal la arma en la película. Vamos a separar al arte de la persona. Sí, Simón. Aunque es una persona que salió en series de narcos. O sea, lo siento, no puedo evitar esto. Sí. Pero sí. ¿Alguna otra noticia? ¿Película? ¿Otra película? Bueno, yo les quiero compartir que ayer vi Memento de Christopher Nolan. Ya la había visto, pero pues cuando la vi todavía estaba un poquito... Yo creo la vi hace unos 4 años. Y la verdad no la entendí. Me gustó, no la había entendido, me quedé como de ¿qué? Y apenas esta vez que la vi me pareció brutal, me pareció bestia, o sea, es una genialidad esa película. Aquí la cosa es que es un concepto tan sencillo entre comillas, pero Nolan hace algo para que se vea complicado y se vea de calidad y eso es una joyita. La manera en que está grabada es una joyita. Tengo que volver a verla para poder dar una opinión. Pero sí, Christopher Nolan es... Que de hecho, siento que a veces las películas de Christopher Nolan no son tan complicadas como lo parecen. Siento que llega un punto donde como que también le exagera. Como que, no sé, por ejemplo, en Tenet llegó un punto donde me llegué a preguntar si él mismo entendía lo que hizo en Tenet. Porque siento que ahí sí ya estuvo muy exagerado, pero bueno, vi Oppenheimer y me pareció una chulada y creo que de todas sus películas es la menos complicada en cuanto a narración y aprecié mucho eso, o sea, el que fuera más directa. Me parece una locura que sea una película de 3 horas donde hablan sobre física cuántica. Tienen conversaciones de pura física cuántica, que tiene escenas de color blanco y negro, que la música está de otro planeta y que haya recaudado lo que recaudó, casi llegando ahí al billón, igual que Barbie. Me parece una locura, o sea, no creo que hoy en día... Yo creo que ahí también en gran parte fue gracias al todo este mame de Barbieheimer. En ese aspecto ahí ganó Nolan bastante. Que yo creo que ahorita Christopher Nolan como Denis Villeneuve o ¿cómo? Ajá, Denis Villeneuve. Ajá. Yo creo que son los directores de ciencia ficción que pues son de lo mejor hoy por hoy. Sí. Yo creo que superando por ejemplo a Spielberg en los 90s. Sí. Por completo, yo creo que son ellos dos. Yo creo que no hay quien se les pueda comprar ahorita en ese tipo de películas. No, sí. Qué pinche ojetada que hayan tenido que mover la de Dune. Ya sé. Ya la estaba esperando bien. La tenía ahí de que ya la quiero ver y la mueven y yo de que y ahora que terminó esto de la huelga dije ojalá la van a poner, pero no. No creo. Ya es un hecho que hasta el próximo año veremos qué pasa con Dune. Pero no creo que sea... No sé si vaya a salir a principios del 2024. Creo que la pasaron para marzo, ¿no? No me acuerdo. La venta no me acuerdo. Sé solamente que sí la movieron para el próximo año, pero no me acuerdo qué mes. ¿Por qué estamos adivinando si tenemos una herramienta maravillosa llamada internet? Pero sí, creo, si es a principios, pues está bien. Que bueno, no tenemos que esperar tanto, ya casi se acaba el año. Sí. ¿Sí? Para marzo del 2024. Pues ahí está, no son tantos meses. Sí va a estrenar en noviembre. Sí va a estrenar en noviembre. Imagínate que hubieran puesto hasta noviembre del próximo año, no mames, me hubiera vuelto loco. Pues sí. Pero sí, no, estoy de acuerdo. Nolan y Villeneuve
están haciendo de las suyas en el cine de ciencia ficción. Sí, que de hecho, por ejemplo, hablando de Villeneuve, ¿cómo se? No sé exactamente cómo se pronuncia su apellido, pero, por ejemplo, Blade Runner 2000, Uf. ¿2000 qué? ¿2049? Ajá. Hablando de Ryan Gosling. Hablando de Ryan Gosling. Sí, soy muy fan de esa película. Yo creo que es de mis favoritas. De hecho, la tengo una imagen como de la película y de Ryan Gosling. Y de Ryan Gosling. En las noches veo sus imágenes, pero bueno, esa es una historia para otro podcast. Prisoners, muy buena. Hugh Jackman en esa película. Hugh Jackman. Hay una película que no hablan mucho sobre él, sobre Denis Villeneuve, porque pues es una de sus primeras películas. ¿Enemy? Aparte de Enemy, ay, güey, se me fue el nombre, pero es en blanco y negro. La película trata sobre uno de las masacres que hubo en una universidad en Canadá. No quiero mentirte. Pues él es canadiense, ¿no? Tampoco te quiero mentir, la verdad. No sé si sea canadiense. Pero sí, está muy, muy, muy padre esa película. De hecho, pues, si se les antoja verla, porque no es muy conocida esa película de él, porque fue una de sus primeritas películas. Pero yo cuando la vi dije, ok, ya entendí por qué lo agarraron. Sí, desde el principio. Se llama Polytechnique. Y es el nombre de la universidad. Está fuerte. Está muy fuerte. Porque de algún punto creo que la película es del punto de vista del pendejo, del asesino. Simón. Y eso te deja más como de, ay, cabrón, como que sí es otro punto de vista que dices, y me gusta porque termina la película, spoilers, con una bonita frase, creo yo, que dice que a los niños hay que enseñarles a amar y a las niñas hay que enseñarles que el mundo es suyo. Como para que, pues... sé lo que quiero hacer. Casi. No sé, me gustó esa frase y la película es una joyita. Enemy que mencionaste es también muy padre esa película. Quien diga que entendió Enemy está mintiendo. Nadie entiende Enemy. Con Jake Gyllenhaal. Sicario es otra peliculilla. De hecho, mi papá, cómo le mama esa película. Muy buena también. Me acuerdo que la primera vez que vi esa película pensé, ¿eso es Tijuana? Pero no, es Ciudad Juárez. Pero que aquí en Tijuana en aquella época pasaba lo mismo. Veías colgados en los puentes. Sí, a mí con pues no sé, cuando yo supe que era sobre narcos o tenía que ver algo con carteles, no me llamaba mucha atención porque pues aquí en México te sobreexplotan con ese tipo de contenido. Pero ya después cuando vi Sicario, la actuación de Emily Blunt, la actuación de Benicio del Toro, pura chulada ahí, la verdad. Sí. Y Arrival, que sigo enojado que Amy Adams no haya ganado el Oscar por esa película. Ese año estuvo nominado por Arrivals y Animales Nocturnos. Exactamente. Y creo que no ganó ninguno. Que para mí debió haber ganado, al menos por Arrival, debió haberlo ganado. No me acuerdo quién ganó en ese año, pero debió haber estado... Sí, de acuerdo. Por ahí haber ganado, pero sí. ¿Alguna otra película, noticia que quieras decir antes de irnos? Pues yo creo que no. Creo que ya hablamos suficiente por este episodio. Exactamente. Entonces, llevamos 1 hora con 8 minutos. Muchas gracias por escucharnos, por quedarse hasta este punto de este podcast. Espero les haya gustado el episodio de hoy. Espero haber incitado su curiosidad a ver alguna peliculilla de Marlon Brando o de las que acabamos de mencionar hace ratito. Pero sí, por favor, síganos en redes sociales. Ahí vamos a poner las fuentes. Compartan el contenido para poder llegar a más personas y poder seguir con este proyecto. Recuerden que por cada suscripción ayudan a la fundación de niños con 3 pelos en el huevo izquierdo. No sé de qué te ríes, güey. Es una fundación real. No es cierto. El que entendió ese chiste es chiste de Polo Polo. Si lo entendiste ahí, dale un like. Muy buen chiste. Pero sí.
Gracias por escucharnos. ¿Algo más que quieras decir, Iván? No, ya terminé, ya. Y gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Bye.